por estar con nosotros en un día tan importante como este, en el camino de la transición de la Navidad y el Año Nuevo. 2021 ya sabemos qué es en materia económica. ¿Qué se podría esperar para 2022? Y quizás como título sería, en el mejor de los casos, más de lo mismo. En el mejor de los casos. ¿Por qué? Y eso es lo complicado. Porque creo que el tema económico, gracias por convocarme. Y voy a tomar una corrección que una vez me hizo ahí un integrante de la mesa, Federico Andajasi, que estuvo muy bien y le di la razón en el tiempo. Que el problema es mucho más profundo que económico. Y no es que me quede grande, te agradezco mucho la invitación, pero me queda grande para hablar de economía. Porque en el fondo es un tema moral. Y es un poco lo que estaban discutiendo ustedes, es un tema ético. El presupuesto, finalmente, es una hoja de ruta, es una hoja política. No marca la ruta económica cuando vos ves la inflación, los gastos. De hecho, lo que estás discutiendo tiene una intencionalidad mucho más importante. Y por último, te decía, en el fondo que decía en el mejor de los casos, más de lo mismo, porque en el fondo lo que estamos discutiendo es quién hace el ajuste, y hay gente que ya está haciendo el ajuste. Argentina está licuando el gasto, no es que lo está bajando, está licuando su déficit fiscal, no hace el ajuste de la política, si querés, o los sectores que lo tienen que hacer. ¿Me haces entender mejor qué significa no bajarlo de manera genuina y sí licuarlo, el gasto público? Mira, te lo pongo en estos términos y perdón que te haga doler la cabeza y a los que están en la mesa. Te voy a deprimir un poquito y... Es por la sidra de la Navidad. No, bueno, a los televidentes en este caso. Piensen un segundo cuánto ganan. ¿Cuánto ganan por mes? ¿Cuánto les queda realmente neto de lo que ganan por mes? A ese valor multiplíquenlo por 12, que eso es lo que ganan por año. A ese valor que le dan, que la cuenta es fácil, porque si es fácil, preocupate, porque significa que son números bajitos. Si a ese número lo dividís por 200, que es el valor del dólar, saca automáticamente cuánto tiempo necesitas para comprar la casa que estás viviendo. O sea, cuántos años tenés que ganar. Y cuando empezás a ver los países, yo tengo un amigo en el microcentro que siempre me dice, si te tenés que copiar en la secundaria, en la facultad, si te tenés que copiar, ¿de quién te copias? ¿De los mejores alumnos o de los peores? Para divertirte te divertís con otros, pero si te tenés que copiar, ¿a quién agarrás? Y a los que le va mejor. Claro. Y bueno, cuando agarrás a los que le va mejor, la mayoría está en el camino inverso, independientemente de su ideología política. Ahora, Claudio, por lo que decís vos, por esa razón, es algo que sucede, lo que más de una vez hablamos con Miguel y con Federico, bueno, con toda la producción de La Cornisa también, es que hay récord de jóvenes que se van del país. ¿Por qué? Porque hacen la cuenta. Terminé de estudiar, terminé en la universidad, o la estoy terminando. ¿Cuántos años necesito para comprarme una casa? Iba a decir miles, pero más o menos, ¿no? Bueno, cientos. Y eso obviamente que es desaliento y que hay que llamar a la esperanza, ¿no? Pero eso es el dato duro que los hace decir, bueno, me voy a cualquier lado. En una de esas me va a ir mejor, ¿no, Miguel? Definitivamente, es un cálculo, ¿no? Y a eso se agrega, al cálculo económico, otras razones, ¿no? La inseguridad, por ejemplo. Yo tengo un amigo, digamos así, joven, saca fotos. Dice, yo afuera puedo salir con la máquina de fotos, a la calle. Acá no podés, Luis. Entonces, eso todo y la falta de horizonte, ¿no, Federico? La sensación de que hay la percepción de que hay una falta de horizonte. Totalmente. Entonces, ¿qué hacen las dictaduras? Hacen que no quieras ver el horizonte, que no veas el horizonte. Vos fíjate que no es casual. Presente puro. Populismo es presente puro. Absoluto. Pero además, vos pensás en Cuba, en Rusia durante muchos años, vos no podías salir del país. ¿Por qué? Para que no veas que hay otro horizonte, que hay otro mundo. Presente puro y un enemigo propicio siempre, ¿no? Siempre, la construcción del enemigo. Eso es imprescindible. Pero nosotros nos dedicamos a la descripción de datos y de cifras y de conceptos. Para eso somos periodistas. Arrancamos, por ejemplo, Claudio Suchovicki, con este cuadro sobre el crecimiento de la economía, el Producto Bruto Interno para 2022. ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que esperan la mayoría de las consultoras, Claudio? Mira, te hace un montón de casos. Ahí lo que estás viendo es que tuviste un rebote importante en el 2021 y lo llamo así, rebote, pero para mí está confundiendo, no acuso al gráfico obviamente, que es de un colega, sino una cosa es crecer o rebotar y otra cosa es descapitalizarte. Que yo creo que estás teniendo un rebote importante, pero sin infraestructura. El segundo punto, lo que hablaban ustedes recién, no hay nada más pobre que un país que vive de las remesas de la exportación de su gente, la gente que se va.
de los países. Y si son más jóvenes, es un tema muy grande de futuro porque es régimen previsional futuro. Si los jóvenes van a trabajar o facturan en otro país porque no le hacen las retenciones, el régimen previsional se va a resentir mucho más. Por eso la foto quizás no es tan grave como la película si no hacemos algo al respecto. Tercero, como hay una presión fiscal, como decía Wiñaski recién, el profesor, la presión fiscal cuando lo paga el sector privado no solo desalienta la inversión, empieza la informalidad de la economía. Entonces, esto siempre lo marca el profesor Juan Carlos de Pablo. Me preocupa cuando te empiezan a decir PBI, inflación con decimales, cuando tenemos un problema mucho más serio que el decimal, que son los numerales, porque en el fondo el 50% de la economía es informal. Por lo tanto, entiendo el pasar el gráfico, pero no nos aferremos a eso. Hablar con la gente. Hay gente que vendió mucho más. Vos caminás hoy con la gente, sobre todo ahora en las fiestas y este proceso. Se venden las cosas, sí, sí. Hay un crecimiento del consumo, ¿no? Claro, es como, pero te estás escapando del peso, ¿por qué? Entonces yo a todo el mundo le pregunto lo mismo. ¿Vendés $1.000 para meter en esta economía? No. Si tenés pesos, ¿qué haces? Los gastos. Eso genera lo que yo llamo una ilusión, en el fondo una descapitalización. Porque si el que vende más lo reinvierte en fábricas, en maquinaria para producir más, está generando riqueza. Pero si yo vendo el stock que no pude vender el año pasado y voy a un negocio y veo que cada vez hay menos, bueno, en ese caso te estás descapitalizando. Y el otro problema grave de la economía es la inflación, ¿no? Lo vamos a ver en este cuadro, porque no solamente fue una gran discusión a propósito del presupuesto, a mi entender, de mentira que presentó en su momento el oficialismo, sino porque si terminamos con una inflación de alrededor del 50%, ¿por qué vamos a creer en el 2022 que va a ser, no sé, el 30, el 32 o el 33? ¿Con qué herramientas se bajaría la inflación si dicen que la van a bajar? Y además, cuando están presentando el presupuesto, en el mejor de los casos, la enfermedad no la estás resolviendo, la que produce una inflación mayor. Al contrario, la estás aumentando. Perdón, y voy a ser bien breve, pero no encuentro otra manera de explicarlo. Y no puedo creer que a esta altura de la vida, año entrando al 2022, faltan 3, 4, 5 días para el 2022 y todavía estemos discutiendo esto. La inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio es solo la consecuencia. Es como cuando vas al médico, el dolor. El dolor para el médico es un síntoma, nada más que un síntoma, no es la enfermedad. El dolor te dice qué enfermedad tenés. Entonces el médico hasta te dice no te automediques porque yo quiero ver el dolor. Desde el punto de vista técnico te tendría que decir la inflación, el tipo de cambio, el dólar y la tasa de interés es solo el dolor, es la consecuencia. La madre de todas las batallas es el déficit fiscal. Ahí veíamos ¿Qué está planteando el argentino? Ahí veíamos tener más déficit fiscal. Claro que sí. Ahí veíamos en el cuadro que hablando de relacionando el dolor con la fiebre, la mayoría de las consultoras daban una inflación por encima del 40%. Y relacionando la palabra dolor con la palabra dólar, perdón Miguel, que ya estamos vinculando. Sí, sí. ¿Está bien? Acá el dólar no duele. Acá el dólar duele, ¿no? Sí, claro. Acá el dólar duele. Mira, le metí, hice uso de una herramienta que suele utilizar con mayor calidad nuestro amigo, el filósofo Miguel Wiñaski. El dólar duele y todo el mundo está pendiente del precio del dólar. ¿Qué dólar se espera para 2022? Pregunta difícil. La respuesta fácil es no tengo la menor idea, pero el argentino se dolarizó. El argentino se dolarizó. Cuando vos ves en blanco la cantidad de dólares, por eso baja a fin de año o bajó, intentó bajar a fin de año. El que no tiene dólares es el Banco Central, pero el argentino vive dolarizado. Yo te diría que ya ni siquiera somos un país bimonetario, somos un país unimonetario y las cosas grandes las pactamos finalmente en dólares, quizás mal distribuido. Pero no creo que ese sea realmente el problema, sino la generación de confianza para que vos vendas esos dólares. Toda la gente que invierte en cripto, que invierte en dólares, en otra moneda, es plata que se va del sistema por falta de confianza al sistema. Claro que sí. Si ese dinero no va a entrar nunca en la medida... Y otro punto más que necesito responder, y perdón que te robe un minuto más. Dale. Está mal también comparar las inflaciones, porque a veces uno compara con la inflación del 2017, 2018, pero había libertad de tarifas, libertad del tipo de cambio, con lo cual la inflación marcaba no algo contenido. Acá no es solo el problema el número absoluto del 50, 45, 28 o 2,5 de noviembre. El tema es, se ajustan las tarifas.
o hay una suba de tarifas. Esta va a ser la inflación. Si sube el dólar oficial, lo voy a citar porque le quiero rendir un homenaje cada vez que puedo al que para mí uno de los que mejores describió la economía. Se llamaba, porque ya no vive, Tomás Bulat. Y Tomás Bulat decía, ¿sabés cómo se fijan los indicadores argentinos? ¿Viste cuando Majul te pregunte con cuánto va a valer el dólar? Cuando Majul te pregunte cuánto va a ser la inflación, vos le tenés que contestar, decía Tomás, con el índice oscilante de los 5 dedos. Más o menos creo que... Así. Te agradezco profundamente que hayas participado de este programa especial, el último del año, y que empieces muy bien el año, Claudio. Te mando un fuerte abrazo. Sos una persona muy generosa que siempre estás a disposición, bueno, por lo menos cada vez que te llamamos. Gracias, ¿eh? Buen año para todos. Igualmente. Una última reflexión, Miguel, antes de presentar informes nuevos que tenemos.